Antes que nada, agradecer la presencia de todas y todos ustedes. La verdad es que es para nosotras, en este momento hablo nada más en femenino, ya que somos dos, para nosotras un verdadero gusto el que haya interés por conocer un poquito más de lo que ha sido la historia de América Latina dentro de la historia del Instituto Mora. Entonces, antes que nada, como digo, muchas gracias por su presencia, que se agradece doblemente por las dificultades logísticas para llegar acá. Entonces, bueno, empiezo con ese primer agradecimiento. El segundo, por supuesto, para Guadalupe Valencia, a quien, le agradecimos desde antes con Silvia Dutrenit. Es un lujo contar con su presencia, con su exposición más que con su presencia el día de hoy. Guadalupe es uno de los orgullos del Instituto Mora, y lo digo así porque siempre lo digo, siempre que haya oportunidad. Presumo que Guadalupe es egresada de la primera generación de la maestría en Sociología Política del Instituto. Y su trayectoria académica, y no solo académica, sino también como académica y funcionaria, es muy larga. No nos daría aquí tiempo, acabaríamos los 45 minutos si tuviera que presentarla en completo. Pero lo último que diría es que contendió para llegar a la rectoría de la UNAM, y antes de ello fue la coordinadora de Humanidades, lo que no es poca cosa. Y ese no es su mayor virtud. Su mayor virtud, creo, está en el ámbito académico, con una producción impresionante, con una docencia también impresionante, y en fin, un verdadero lujo el tenerla con nosotros. Muchas gracias, Guadalupe, en nombre de Silvia y en el mío propio. Lo siguiente es dar un aviso. Aquí dice Silvia Dutrenit, pero no, mi nombre es Diana Guillén, y por una de estas cuestiones logísticas que el día de hoy se han conjuntado, mi nombre no aparecía en el programa, pero entonces yo soy Diana Guillén. Silvia Dutrenit, quien sí está pensada para hacer la presentación, yo soy una simple moderadora, nos mandó un video, y con todas sus disculpas de por medio, porque un compromiso que no pudo cancelar en Montevideo, Uruguay, le impide estar hoy con nosotros. Sin embargo, mandó un video que no sé si estamos en condiciones ya de proyectar. Ok, si estamos ya en condiciones, empezaríamos con el video. Si no estamos en condiciones, creo entonces que le daríamos la palabra a la doctora Valencia para que ella empezara. Usted dígame, Silvia, ¿empieza ella mejor? Sí. Entonces, bueno, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Yo estoy muy agradecida con Diana Guillén y con Silvia Dutrenit por esta invitación para presentar un libro que es a la vez sobre el Mora, sobre América Latina y sobre cómo se abre toda una perspectiva de análisis y de estudio de nuestra región, el Caribe incluido, desde el Instituto Mora. Diana fue además una de las últimas directoras del Mora y tuvo una gestión muy destacada como la cabeza de esta gran institución. Y a mí me da mucho gusto ver aquí jóvenes que tal vez después de escucharnos digan, pues el Mora puede ser uno de mis destinos próximos cuando quiera estudiar una maestría en historia en sociología política o en desarrollo regional, y entonces les va a fascinar lo que van a escuchar del Mora, se van a enamorar de esa institución. Y bueno, después de agradecer a Silvia y a Diana por esta invitación para presentar este libro, les digo que mi agradecimiento no es solo porque me permitan estar aquí, sino porque de alguna forma me permitan también hacer un cierto preámbulo de este libro a partir de mi propio testimonio. Y no digo prefacio, introducción, prólogo, sino un preámbulo como una manera de recordar los antecedentes inmediatos de lo que aquí se narra. Ese momento fundante del Instituto Mora, del cual me tocó ser parte y que me trae tan buenos recuerdos, y también de pronto recuerdos de una época muy atareada de mi vida, ya verán por qué. Pero antes de hablar de mi persona, porque no es de buen gusto comenzar uno hablando de sí mismo, yo me quiero referir al libro que hoy nos convoca. Es un libro colectivo en el cual 13 autoras y autores, entre ellas las mismas coordinadoras,
hacen un ejercicio magnífico de memoria, de historia reciente. Cuentan la historia del instituto, de su proceso de creación, de su proceso de institucionalización, de su proyecto intelectual de largo alcance y de largo plazo ligado a nuestra América Latina, de sus inicios, de sus derroteros, de sus retos, de sus embates, de sus aportes, de este proyecto que el instituto ha sido para nuestro país, para la región latinoamericana y para el mundo. Es muy peculiar porque los 7 capítulos a cargo de las y los fundadores del Mora, por decirlo de alguna manera, se integran en una primera parte llamada Desde los Orígenes, en donde hay 6 mujeres y un varón participando de este primer apartado. Y en la segunda parte, donde están las nuevas miradas, los nuevos nichos, cuenta con las aportaciones de 6 autores que entraron al Mora después, 5 varones y una colega aquí presente, Cristina Pirque. De manera creativa, el prólogo a cargo de las coordinadores integra en su título estos 2 grandes apartados que son de alguna forma cronológicos. Las coordinadoras nos hacen saber que América Latina no es solo un telón de fondo, un territorio geográfico desde y para el cual se construye conocimiento, es antes de ello una mirada que hurga en los hilos de una universalidad que se teje desde la diversidad. Me gusta mucho la formulación de esta frase, que en una visión muy sintética reconoce que nosotros podemos desde América Latina generar, tejer, crear pensamiento y conocimiento universal, pero desde la diversidad que somos. América Latina y el Caribe son así, nos dicen las etiquetas de formas de mirar y de investigar para entender los procesos que han tenido lugar en unidades nacionales y subnacionales e identificar las líneas que hermanan historias sin importar distancias territoriales y culturales. El Mora en el estudio de Centroamérica tuvo una importancia crucial. Hay antologías de varios países en que ha sido de mucha utilidad para quienes quieren estudiar esta región, en especial Nicaragua, estudiada por Carmen Collado, y ese mismo país, junto con El Salvador y Guatemala por Mónica Toussaint, marcaron el rumbo de los estudios regionales de esta subregión. La participación de varias colegas en el posgrado de estudios latinoamericanos, también de la UNAM, ha sido también importantísima para el avance de las tesis de nuestros estudiantes del posgrado en estudios latinoamericanos. Las autoras de esta primera parte del libro narran todo esto que hicimos, que hicieron ellas, yo también como perteneciente a su generación, y de lo que ahora nos reímos pues para no llorar. Cortar y pegar periódicos, todo eso nos cuentan. Es un libro delicioso porque es un libro que nos muestra los entretelones, las trasbambalinas de la creación de una institución. Cuando vemos instituciones ya consolidadas como es el Instituto Mora, no imaginamos todo lo que hubo atrás y todo este esfuerzo de una generación que cortaba y pegaba periódicos, que hacía el copy-paste de documentos con cinta adhesiva o con grapas o con lo que se pudiera, que usábamos el corrector blanco en las máquinas de escribir, que fotocopiábamos cientos de páginas de documentos a los que no tendríamos acceso de otra manera. Johanna von Grafenstein también lo cuenta así, dice: para hacer ontologías había que elegir los textos a incluir, fotocopiarlos, recortarlos, pegarlos en hojas recicladas, poner el título al pie, poner la fuente, etcétera, etcétera. Pero al lado de ello, de todo este esfuerzo monumental, existía, y lo dice así Silvia Dutrenit, un claro diseño institucional. Eugenia Meyer, segunda directora y realmente una personaje clave en la institucionalización del Mora, tenía claro en qué consistía el proyecto intelectual de este instituto. La tarea era la de elaborar historias mínimas y antologías sobre textos de la historia del siglo XIX para cada uno de los países de América Latina. Imagínense el tamaño de la tarea. Luego, con el crecimiento del instituto, nos cuenta Silvia Dutrenit, cada uno pudieron encontrar otros intereses: la historia oral, la historia del presente, la memoria, las transiciones políticas en América Latina, el asilo, el exilio. Johanna von Grafenstein narra con alegría los primeros años de este equipo de pioneros estudiosos de América Latina. Nos cuenta que se propusieron estudiar a todos los países, comenzando, ya lo decía, por Centroamérica y el Caribe,
y afirma que el proyecto estaba muy bien concebido por Eugenia Meyer, la directora, en concordancia con los demás proyectos, las historias regionales y estatales de México, una historia de los Estados Unidos hecha desde nuestro país, y todos estos esfuerzos, pues para un grupo de investigadores que realmente era muy pequeño. El libro incluye unas fotos preciosas y pues son realmente un puñado que se puede contar con los dedos de una mano, un poquito después con los dedos de las dos, pero no mucho más. Durante mucho tiempo, dicen, nuestra América fue una idea plasmada cartográficamente y se llegó a suponer como un conjunto de países que formaban parte de un todo, y luego el reto fue reconocerlos como una realidad multifacética, descifrar sus entrañas, conocerla en cada rincón y recuperar de ella, de la región y del Caribe, identidades y diversidades. Laura Muñoz da cuenta en la primera parte de la vocación interdisciplinaria de las investigaciones del Instituto, de estas miradas a la región que son no solo desde la historia, que era el fuerte del Instituto, sino también desde la literatura, la geopolítica, la economía, la geografía, la sociología. Y bueno, reconoce esta autora, Laura Muñoz, que desde este instituto ha sido el instituto un espacio privilegiado para los estudios latinoamericanos y del Caribe, y se ha constituido en un referente nacional e internacional. Cierra la primera parte del libro un capítulo de Rodrigo Rafael Espino, quien con emoción narra su paso por el Mora, luego de egresar de estudios latinoamericanos de la UNAM, esta licenciatura ya histórica en la UNAM, y narra también, al igual que los otros autores, narra el delicioso periplo de buscar en bibliotecas fuente para el estudio de los países caribeños y centroamericanos en un momento en el cual la fotocopia era la reina, por decirlo así, de nuestras investigaciones, en su caso de Panamá. Sí, confieso. Y bueno, ya. Esta es como la primera parte. En la segunda parte, a la que me voy a referir de manera más apretada por razones de tiempo, relata en boca de sus autores la historia más reciente del Mora. Llama la atención particularmente el recuento del proceso de institucionalización del instituto, los retos de la organización académica de esa institución por parte de Carlos Domínguez. Uno ve las instituciones, ve su organización, ve sus líneas, sus proyectos, sus áreas, y a veces uno cree que así nacieron y no. Hay procesos muy arduos de revisión, hay procesos en donde de manera colegiada se discute, se vuelve a discutir y se hacen ejercicios y más ejercicios, y entonces él nos muestra estos vericuetos, estos entretelones de estos procesos de consolidación institucional que ciertamente no suceden de manera espontánea, sino siempre a partir de reflexiones que van conduciendo a nuevos y mejores diseños institucionales. También en este capítulo hay un ejercicio interesantísimo de Cristina Pirque de cuáles son los temas de las tesis de los estudiantes desde los años 90 hasta la fecha en este instituto, y que da cuenta del vigor, de la vitalidad de un instituto vivo y de un instituto que realmente equilibra muy bien su papel de investigación, de generación de conocimiento original, importantísimo, con la docencia. Paso a platicarles ahora un poquito de esto que yo llamo el preámbulo a lo que el libro narra y del cual fui, lo viví, lo puedo platicar porque lo viví. Soy orgullosamente integrante de la primera generación de la maestría de Sociología Política del Mora. La historia sucedió así. Mi amiga Alicia Sicardi me hizo saber que el padre de nuestro amigo común, Miguel de la Torre, don Ernesto de la Torre Villar, era el director de un nuevo instituto que ofrecía un par de maestrías en Sociología Política y en Historia. La primera generación, me dijo, ya había arrancado, pero yo podría intentar entrar con un trimestre de retraso. Y eso hice. Me presenté en un departamento de un edificio en la calle Cincinnati, muy cerca del Parque Hundido, en donde funcionaba el instituto. Una de las recámaras del departamento servía como oficina y la otra era el salón de clases. Me recibió con mucha amabilidad la directora de investigación, doctora Patricia Galeana, le acompañaba Vicente Quirarte,
nuestro gran poeta en la UNAM, quien fuera después director de la Biblioteca Nacional, quien según recuerdo fungía como secretario académico. Me hicieron pasar y me dijeron que sí podrían admitirme, y lo harían aún sabiendo que no contaba con el título de licenciatura, pero con la promesa de que me titularía a la brevedad. Comenzó así uno de los maratones más intensos de mi vida. Un poquito de historia. El 24 de septiembre de 81, siendo secretario de Educación Pública Fernando Solana, el presidente López Portillo firmó el decreto por el que se creó el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendría como objeto fomentar la investigación científica y la formación de profesores especialistas en el campo de la historia y otras ciencias sociales y conservar y acrecentar el acervo bibliográfico de obras representativas de la cultura mexicana. Nace así al mismo tiempo como un proyecto de resguardo y acrecentamiento de un acervo bibliográfico impresionante y del cual se tienen que sentir orgullosísimos nuestros colegas del Instituto Mora, con un proyecto de investigación que era, bueno, tenemos una biblioteca, pero vamos a darle utilidad y uso y vamos a seleccionar el material y pasan los mismos investigadores. Hoy sería inconcebible pensar que les vas a pedir a los investigadores que entren a ver el acervo y qué se queda y qué se va. Para eso estarían los bibliotecarios, pero era una cosa tan pequeña que todos, yo pienso que picaron piedra y hicieron todas estas tareas y por lo que relatan las hicieron gustosos. Esto se le dota además de la Casa Gómez Farías en la plaza del mismo nombre al instituto, que no me tocó a mí vivir, pero sí realicé allí mi examen de maestría en el año 1986 en esta preciosa edificación. Este acervo venía, según nos cuenta Carmen Collado, de textos que provenían de la etapa en que formó parte la Asociación Civil Bibliotecas Mexicanas, que concentraba tanto compras de bibliotecas privadas, compras que hizo don Ernesto de la Torre, y donaciones que venían al instituto. En el año 82 se hizo pública una convocatoria para la maestría en Historia de América. Una nómina del año 83 arrojaba el nombre de 4 becarios, todos ellos varones. Solo 2, Rubén Ruiz Guerra y Víctor Manuel González, según estoy enterada, se titularía como maestro en Historia por el Instituto Mora. Él después fue investigador en la UNAM y después también director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Igualmente se abrió una maestría en Sociología Política que becó a 8 estudiantes. Un trimestre después seríamos 9 con mi incorporación, pero muy pronto desertarían 4 y finalizaríamos solo 4 estudiantes, de los cuales nos titularíamos, según mis cuentas, solo 2 en Sociología Política. Y Julia Flor. Sí, claro, nos titulamos 2. Si uno lo ve así, teníamos beca y uno dice, pues nos hubieran mandado a estudiar a Harvard, becadas, y salía más barato, pero no. Aquí hay, hay un proceso muy arduo de institucionalización, no solo de la investigación, sino de la docencia, que pues ahora podemos decir tiene buenos frutos y grandes frutos. El programa académico, bueno, ¿a qué obedeció una deserción tan alta considerando que teníamos el privilegio de contar con becas y con los mejores maestros en cada materia? Yo creo que es que el programa académico era en extremo exigente. Cursábamos 4 trimestres por año, separados uno de otro por un fin de semana. Entonces nos decían, el viernes nos decían, bonitas vacaciones, el lunes nos vemos para iniciar el siguiente trimestre. Solamente yo me puse ayer a buscar en mis archivos mi historial académico. Solamente en el año 83 tengo registradas 12 materias cursadas y 15 en el año 85. Eran muchas, en verdad. Contábamos, además de las becas, con excelentes maestros: Judith Boxer en análisis político, Moisés González Navarro, Lorenzo Meyer, Francisco Quirós Cuarón, Robert Salazar Mayén, Hugo Semmelman, Modesto Ciara Vázquez, entre otros grandes maestros.
la doctora Eugenia Meyer se dio a la tarea de traer a los mejores para cada materia. Nosotros éramos realmente muy privilegiados. Ciertamente profesores excelentes. Como estudiantes, los pocos estudiantes que éramos, nos sentíamos dichosos de ser parte de esta primera generación y tener tantos y tan buenos maestros, aunque, y creo que podría hablar por todas y todos, hubiésemos preferido que fueran menos materias, aunque tuviéramos menos profesores tan buenos como los que tuvimos. Hugo Semmelmann fue quien nos regaló muchas horas de su sabiduría en varias de las materias cursadas, aunque diversos nombres, todas eran de metodología de la investigación. Como todavía él nos tocó en Cincinnati, después nos cambiaríamos a la calle Félix Parra en San José Insurgentes, él nos invitaba a caminar al Parque Hundido. Creo que a él le quedaba chico el espacio del departamento y se sentía como con claustrofobia, y apenas nos saludábamos y nos decía, vamos al parque, y allí lo íbamos siguiendo mientras él hablaba y caminaba y nosotros lo seguíamos. O sea, el método peripatético de la Grecia antigua en pleno siglo XX en el hermoso Parque Hundido de la Ciudad de México. Nunca vamos a olvidar esas fabulosas clases. Se cansaba y nos sentábamos en una banca y ahí le hacíamos preguntas y él nos contestaba, y pues eran unas clases al aire libre realmente memorables. Bueno, ya para entonces don Ernesto había dejado la dirección del Mora en manos de la doctora Eugenia Meyer. Yo la recuerdo como una mujer tan enjundiosa como inteligente. Era simpática y era cercana a los estudiantes. Recuerdo que ella odiaba que usáramos el neologismo heredado del verbo implementar. En una ocasión pegó en un muro la lista de palabras que podríamos usar para evitar ese horrible verbo. Seguramente estaban entre ellas confeccionar, generar, desarrollar, realizar, ejecutar, cumplir, acabar, concluir, hacer, producir, practicar, proceder, suceder, celebrar, oficiar. Y decía, por favor, no usen implementar. Es horrible, es una novedad espantosa, etc. La acompañaba en la Secretaría Académica la doctora Carmen Collado, con quien llanto de por medio me entrevisté para suplicar una prórroga para la entrega de mi tesis. Para entonces ya nos habíamos mudado a la calle de Félix Parra, en San José Insurgentes. Allí nos aficionamos a desayunar unas excelentes tortas en el local de enfrente del instituto y a comprar chocolates en una fábrica situada a la vuelta. Era nuestro premio por tan ardua forma de estudiar. Diana Guillén afirma en su texto que si se planteara la opción de regresar al pasado, ella elegiría iniciar su carrera académica justo en donde la inició, en el Instituto Mora. Yo también elegiría de nuevo estudiar la maestría en el Mora. Conste que cuando yo entré a estudiar al Mora, no quería que nadie me preguntara qué estudiaba y dónde, porque decían, ¿qué es eso? Y yo sentía horrible que me dijeran, ¿qué es eso? Pues era mi instituto donde yo estudiaba. ¿Pero eso qué es? Y yo les decía, bueno, es que depende de la C, ¿pero qué es? ¿Normalista o qué estudias? No, estudio sociología política. Y era como, o sea, decir el Instituto Mora y nada era, ¿no? Hoy se me llena la boca de decir que estudié en el Instituto Mora y me llena de orgullo decirlo. Elegiría de nuevo estudiar mi maestría en el Mora en Sociología Política, pero esta vez solicitaría piedad para llevar solo 3 o 4 asignaturas y gozar de por lo menos una semana de descanso entre trimestre y trimestre. La ventaja es que éramos jóvenes. Bueno, en fin, yo quiero felicitar a todo el Mora, pero en particular a las coordinadoras de este bello libro y a todas y todos sus autores, porque lograron un libro muy bien articulado que, como les decía, nos muestra estos entretelones muy sabrosos de cómo, sin formalidades, ¿no? Cómo se hace una institución, cómo se crea desde esos momentos de picar piedra. Y bueno, nos muestran el proceso de institucionalización, a la vez que la importancia que ha tenido el instituto en investigación, en producción de material original, de conocimiento original
sobre la región y, por supuesto, y de eso sí me siento realmente muy beneficiada, para formar a sus maestrantes. Yo soy una de ellas. Muchísimas gracias, espero no haber abusado del tiempo. Para nada abusaste del tiempo, la verdad es que es una delicia escucharte, las presentaciones no siempre son tan divertidas, me imagino que quienes están aquí no se arrepienten de haber decidido entrar aquí, porque la verdad a veces no son tan divertidas como digo, ¿no? Entonces agradezco la presentación, agradezco la aguda e inteligente lectura y sobre todo generosa lectura, así como el cariño, así como ese sentirnos que sí, pues somos parte de las socias fundadoras del Mora en distintos momentos, que yo entré en 1984, o sea, 41 años os contemplan de mi estancia en el instituto, pero compartimos todo esto. Y un poco esa era la idea de la travesura que propusimos con Silvia Dutrenit, y que también generosamente aceptaron embarcarse en ella varios y varias de quienes en distintos momentos habían formado parte del instituto. El libro eso es lo que recoge, y como muy bien lo dijo Guadalupe, no lo podría yo repetir de mejor manera, la intención es mostrarles un cachito de esa historia institucional desde sus entrañas, desde cómo nos fuimos formando como Instituto Mora, con una especialidad en América Latina y el Caribe, que sí es uno de nuestros sellos de mucho orgullo. Y cómo se fue haciendo esto, que ya visto a la distancia, parecería como cuando uno va al cine y ve las películas, que todo estaba planeado así desde el inicio. Uno ve la película y gusta o no gusta, pero parecería que ese era el único camino posible, y no. Quienes han hecho películas saben que no es así. Quienes hemos construido instituciones sabemos que no es así. Entonces, muchísimas gracias, Guadalupe, por tan deliciosa presentación, y le daríamos la palabra a distancia a la doctora Silvia Dutrenit, reiterando la disculpa porque no nos pudo acompañar de manera presencial. Si la quieren ya poner. Hola, buenas tardes. Qué gusto compartir, aunque sea de forma virtual, este espacio con dos colegas y amigas para presentar el libro que incorpora parte de nuestras trayectorias. Gracias, doctora Guadalupe Valencia, gracias, querida Puy, por acompañarnos a Diana y a mí en esta presentación. Diana y yo nos incorporamos al instituto en los lejanos 1984 y 1983, respectivamente, y Guadalupe cursaba entonces su maestría en Sociología Política en el mismo instituto. Desde su nacimiento, el instituto, bajo la dirección de la doctora Eugenia Meyer, tuvo como uno de los pilares de la investigación histórica la de América Latina y el Caribe. Así fue que desde su nacimiento el instituto fue uno de los lugares en que la investigación sobre la región fue un signo distintivo, y lo fue bajo una doble óptica: entender los procesos que han tenido lugar en geografías nacionales y subnacionales e identificar líneas que hermanan o distancian las historias. En un principio, la intención fue acercar a ese público la historia decimonónica de cada país, y con el paso del tiempo se redirigió la mira y se empezó a producir un conocimiento original sobre otros temas, con otras miradas, con otros cruces y con otros enfoques disciplinarios. A lo largo de sus 4 décadas, el Mora ha puesto su grano de arena, y en la medida que América Latina y el Caribe se afirman como campo de especialización, se abrió entonces, y se sigue abriendo, un diálogo con el sector, por lo menos, de educación superior, tanto de las universidades como de los centros públicos, como de la Flaxo, y también, diría yo, del Instituto Matías Romero. Este nacimiento raigal,
con el campo latinoamericanista y del Caribe, cumplió 40 años en 2021. Y como toda conmemoración, lo sabemos, trae recuerdos e invita a revisitar el pasado. Fue así que con Diana decidimos convocar a un número considerable de colegas con los que compartimos distintos momentos en estos 40 años transcurridos. Espacios de investigación y docencia, de cotidianidades, cuando para muchos, cuando comenzamos, era el inicio de la vida académica y los desafíos teórico-metodológicos. Tomamos el reto de convocar al coloquio titulado América Latina y el Caribe en la historia del Instituto Mora. Fue el 27 de agosto de 2021 cuando lo realizamos. El propósito era volvernos a reunir viejas guardias con jóvenes y no tan jóvenes y al desatar el diálogo propiciar balances. La pandemia no lo impidió y aunque no pudimos abrazarnos, nos alimentamos de recuerdos y logramos ir marcando el camino de la implantación de los estudios de América Latina y el Caribe en la investigación y la docencia que se ha venido desarrollando en el Instituto década tras década. En el recorrido narrativo y de balance, en el que no pudo estar ausente que Diana fue directora del Instituto entre 2015 y 2020, surgió un entretejido de miradas marcadas inicialmente por una fuerte perspectiva histórica. Entre anécdotas y vivencias personales, entre risas y lágrimas que se derramaban, se conjuntaron resultados de investigación y docencia y con ejercicios de colaboración dentro y fuera del instituto, como parte, decía, de las remembranzas a la que convocó ese reencuentro con el que celebramos un cumpleaños especial del propio instituto y que para muchos y muchas de nosotros es considerada nuestra segunda casa. La conversación a muchas voces hizo posible a la vez reordenar y reconstruir fragmentos particulares de la historia institucional. Se recordó que los primeros pasos, a manera de huellas imborrables como proyectos fundantes, fueron guiados por ese compromiso de producir historias mínimas y antologías históricas nacionales para el amplio público mexicano. La divulgación del conocimiento histórico, diría, de lo nacional y latinoamericano, tenía poco tiempo de haberse arraigado en el terreno de la enseñanza formal e informal en México y en otros puntos del continente. Y lo que se realizó fue tratar de introducirse en el mundo escolar, en el mundo social, de la sociedad civil, con esas historias mínimas, esas antologías históricas. Y sin abandonar el rigor científico y metodológico que orienta el quehacer del historiador, el conjunto de lo hecho no se caracterizó por una exhaustividad de los temas reseñados, eran trabajos de divulgación, ni por la especificidad otorgada al análisis. Se intentó, en cambio, dar esa visión general del acontecer histórico, destacando solo aquellos aspectos que contribuían a una mejor comprensión de esos devenires. La estrategia elegida era congruente con el hueco historiográfico existente entonces. A través de ella intentamos reivindicar el derecho del público no especializado de acceder a lecturas diseñadas para aprender sin necesidad de contar con conocimiento específico. Cuando ya se acercaba el final del milenio y hasta el presente, podemos decirlo tal cual, muchas investigaciones se han expandido, reitero, con enfoques multidisciplinarios que atienden a realidades y urgencias que demanda la región.
Ello fue posible con la incorporación de nuevas y nuevos colegas que han contribuido a ampliar y diversificar en términos disciplinarios el tratamiento de esos temas tan sensibles para América Latina y el Caribe. Muchos textos se han escrito, muchas clases se han impartido, muchas tesis se han dirigido y muchas actividades diversas se han realizado para construir, difundir el conocimiento sobre la región desde el Instituto Mora. Lo resultante guarda la experiencia de quienes dimos los primeros pasos para dejar plantada esa raíz, diría, esa huella latinoamericanista y caribeña. En suma, desde aquel proyecto sobre historia de América Latina y el Caribe que diseñó y creó Eugenia Meyer en el primer quinquenio de los 80, con el que se sembraron en el Instituto las líneas regionales del pensamiento y análisis que, reivindicándose, han trascendido en el tiempo, se afirmó la necesidad de estudiar lo nacional para ser más cautos, como decía, y para evitar las generalizaciones que no son tan exactas como se podría pensar. Pero también hay que decir que con el tiempo y con las décadas a ese estudio sobre América Latina y el Caribe se incorporó México, como es natural, que es parte de América Latina y el Caribe. ¿Y por qué estas palabras que anteceden a lo que nos convoca? Es que el libro que hoy presentamos, Pensar América Latina y el Caribe desde el Instituto Mora, recoge lo redactado, lo narrado por 13 colegas que en distintos momentos, desde el fundacional, se han integrado o han sido parte de la planta académica y que en algunos casos han migrado a otras instituciones, incluso a otros países. Y esos textos, esos 13 textos, ofrecen breves narrativas que, diría yo, por breves no dejan de ser esclarecedores del campo de estudio en la historia institucional. Por orden de aparición en el libro, quiero mencionar a los coautores. Me refiero a Diana Guillén, a María del Carmen Collado, a Mónica Toussaint, a Silvia Dutrenit, a Johanna von Grafenstein, Laura Muñoz, a Rodrigo Espino, a Alejandro Monsiváis Carrillo, Juan Carlos Domínguez, a Cristina Pitker, a Alberto Martín, a Mateo Crosa y a Mario Virgilio Santiago. Sus textos resultan testimonios personales, a la vez que de un colectivo, y abordan una o varias de las interrogantes que sirvieron como elementos disparadores en aquel nuestro reencuentro. Me refiero, por ejemplo, ¿qué papel ha desempeñado el Instituto Mora en la producción del conocimiento sobre América Latina? ¿Cómo atraviesa la dimensión regional la construcción de objetos de estudio acotados a realidades nacionales y subnacionales? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles los retos de incorporar dicha dimensión? ¿Cómo han variado unas y otras en las últimas 4 décadas? ¿Qué son finalmente lo que tenía de vida la institución entonces, en ese 2021? Quienes de la mano de los relatos se crucen por primera vez con nuestra historia institucional, pueden hacerse una imagen más acabada, incluso con los anexos que guardan registros de la producción total, de algunos cambios importantes posteriores a la transformación, que significa que en 1981, cuando se crea el instituto, había tenido previamente otro formato institucional, que eran las bibliotecas mexicanas AC. Y finalmente podrán apreciar también algunos rostros de los colegas de años atrás,
algunos más recientes, y algunos escenarios de los distintos momentos de la vida institucional, de la vida laboral y, por qué no, también muchas veces de los encuentros sociales. Y esto a modo de huella de la apuesta latinoamericanista impulsada por y desde el Instituto Mora. Los invito entonces a que recorran las páginas del libro con el convencimiento, al menos mío, de que será muy ilustrativo de una construcción institucional, de campos especializados sobre América Latina y el Caribe, y de quienes han estado y están en la labor académica e intelectual de los mismos. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, entonces, uniéndome a las remembranzas que nos hizo favor de compartir Guadalupe Valencia, recordar que, como ella bien dijo, el instituto nació a partir de lo que era Bibliotecas Mexicanas, y originalmente la joya de la corona de nuestra institución era la biblioteca. Al paso del tiempo, sobre todo creo que sí se le hace justicia cuando se menciona que fue Eugenia Meyer quien fue la arquitecta, digamos, de este nuevo Instituto Mora. Al paso del tiempo ya no era solo la biblioteca, que sigue siendo una, y ahora sí que una de las joyas de la corona. Pero esto ha sido a lo largo de 41 años, 42 más, ya ahorita ya ni sé cuántos son, 41 míos, pero 42 creo de todos, ¿no? Entonces, el haber sido parte de esos cimientos de la institucionalidad, en mi caso, ya que nos hizo favor de compartir anécdotas, compartiré alguna de las mías. Yo, cuando entré al Instituto Mora, era la única socióloga, literalmente hablando, del equipo de investigación que estudiaba América Latina. Y como también ya mencionó Guadalupe, en ese momento lo que hacíamos eran síntesis y antologías históricas, y mi contacto con los historiadores, la verdad es que lo que hizo fue volverme socióloga. Confieso que cuando terminé de estudiar la licenciatura, yo dije, esto no es lo mío, a mí esto no me gusta. Y eso tuvo mucho que ver con que en la época en la que yo estudié, la década de los 70 del siglo pasado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la gente estaba ausente, ya no digamos la historia. Quienes estudiábamos sociología aprendíamos teoría y teoría y teoría, pero no había un contenido humano. Entonces, cuando yo terminé, dije, esto no es lo mío. Francamente, no me gusta, bla, 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 bla. Cuando entro al Instituto Mora y me pongo en contacto con los historiadores, me doy cuenta de que sí que me gusta la sociología. Y no solo eso, que sí tiene su especificidad. Y les digo una anécdota muy rápida. Nos dividimos las tareas, en esto que decían era Centroamérica y Caribe, y yo trabajé sobre Costa Rica, y nos dividimos las tareas. Pero había una especie de guión que teníamos que seguir todas y todos. Bueno, a la hora que llegamos a intercambiar las estampitas y lo que cada quien había avanzado, mis colegas se jalaban de los pelos, porque lo que yo había hecho no tenía nada que ver con lo que había hecho el resto. Claro, mi mirada era la de la socióloga, no la de la historiadora. Entonces, en ese sentido yo les agradezco profundamente, porque me formé como socióloga, pero en contacto con los historiadores. Si no, yo no sé a qué me hubiera dedicado, ¿verdad? Pero no, a esto seguramente no. Y, en fin, es parte de esas, digamos, bases del Mora. Entonces, bueno, como les digo, las presentaciones de los libros, además de agradecer la presencia de quienes nos acompañan para escuchar, de quienes nos hacen el favor de leernos para preparar la presentación, están en teoría pensadas para que se compren los libros. Tapen los micrófonos, no me acusen, pero no es necesario que compren el libro. Yo sé, aquí está y me va a quedar grabado, así que igual y me van a acusar. No es necesario que lo compren porque está en acceso libre si se meten, yo creo que si se meten a la página del instituto, ¿no? Entonces, yo sí quisiera invitarlas a que si les da un poquito de curiosidad
el ver cómo se construyó el instituto, no solo el instituto, sino qué papel ha jugado América Latina, los estudios de América Latina más que América Latina en esta historia, le den una ojeada. Se meten, lo bajan y ustedes dirán, a lo mejor les gusta, a lo mejor no, yo esperaría que sí. Quienes lo hicimos, como también mencioné hace un momento, como una travesura, como una remembranza, como un esfuerzo por construir la historia institucional desde adentro, ¿no? Y nos encantaría que la gente joven, que la gente que no conocía al Mora o que lo conoce ahora, pero lo conoce en su versión actual, vea esto que decía Guadalupe, cómo fuimos picando piedra. Decías que pegábamos con grapas, era con PRIT, pegábamos con PRIT, y lo que usábamos para borrar, no me pregunten por qué, pero se llamaba chacra. El corrector, yo todavía cuando preparábamos este libro con Silvia y estaba elaborando mi capítulo, busqué porque dije, no, chakra no puede ser, la memoria seguramente me está traicionando. Pues no, sí se llamaba chakra. Entonces, todo eso es lo que van a encontrar. Si quieren, ya ni se preocupen porque ni la vamos a poder poner porque ya nos comimos el tiempo. Entonces, déjenme, ok. Entonces, digo, básicamente no puedo yo aquí resumir lo que Silvia muy probablemente hubiera dicho mucho mejor que yo, que era la idea esta, ¿no? Y que además ya lo hizo también de manera excelente Guadalupe, de plantearnos el porqué de este trabajo, el porqué puede ser interesante y bueno, ojalá les guste. Antes de que nos corran, porque tenemos 45 minutos nada más, abro el micrófono para que si hay alguna pregunta, comentario, algo que quieran decir. ¿Nadie? ¿Ni curiosidad? Adelante. Bueno, yo le quería preguntar a usted, menciona que terminando la licenciatura ya no tenían ganas de seguir. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo a introducirse en esa institución y de continuar y indagar más y acerca sobre eso? Si ya no tenía ganas y de plano ya, o sea, usted decía que no se iba a dedicar a eso. ¿Qué fue lo que le hizo a seguir en eso? Ahorita les respondo. ¿Alguien más había pedido la palabra? Si tiene la respuesta, porque aquí vas a poner una alabanza. Bueno, se agradecen las alabanzas. No, sí, en efecto, cuando terminé la licenciatura, debo de decir que yo fui de las privilegiadas de una época que nos nutrimos con todo el exilio que venía del Cono Sur. En ese sentido tuve excelentes maestros y maestras, a pesar de que el contenido, digamos, de la licenciatura en sí no me acababa de encantar, excelentes maestros y maestras. ¿Por qué lo digo? Porque mi maestría y mi doctorado fueron en estudios latinoamericanos. Justo yo dije, no, sociología ya no, me voy a meter, un poco como hizo Guadalupe, me metí a la maestría antes de tener la tesis de la licenciatura, y las materias que llevé eran lingüística y semiótica, o sea, nada que ver con sociología, más bien con comunicación. Sigo estudiando, más bien termino la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que desde entonces nada más se daba ahí, no estaba con filosofía, y veo una convocatoria para concursar por una plaza en el Instituto Mora. Y yo dije, esto está arreglado. No pensé que de veras fuera una convocatoria abierta. Y me presenté en busca de chamba, porque igual estaba yo buscando chamba en otros lados. Debo de decir que mi primer contacto con la historia como tal no fue el instituto. En la maestría tenía compañeros y compañeras mejor formados que yo, digamos, y una de mis maestras fue Susi Castor, por ejemplo, ¿no? Entonces, Susi Castor, que es una excelente profesora haitiana, es historiadora, a fuerzas me tuve que empezar a meter en la historia. Conclusión, entro al Instituto Mora contra todo mi pronóstico, o sea, dije, no hay peor lucha que la que no se hace, y tal cual, si usted me hubiera preguntado, incluso antes de terminar la carrera, si yo me veía como investigadora, hubiera dicho que no.
lo veía como algo, además de mi reserva hacia mi carrera, aburrido tal. Bueno, qué bueno que me equivoqué, qué bueno que tuve la suerte de entrar al instituto y formar parte de un equipo. Éramos muy jóvenes, la verdad es que éramos muy jóvenes todas y todos los que integramos ese equipo que formó la doctora Eugenia Meyer. Entonces, al final le agarré gusto a la sociología. Si me pregunta cómo me definiría yo hoy en día, es socióloga política con impronta de historiadora y un perfil latinoamericanista, ¿no? Así es como yo me veo, pero eso fue gracias a la suerte. De hecho, no para que lo lean, juro que no es comercial, pero un poco narro algo de eso en el capítulo de mi autoría en este libro. Y sí, tal cual, creo que tuvo mucho que ver la suerte, tuve muy buena suerte y al final aquí estoy. Y si usted está dudándolo, no lo dude, la investigación es maravillosa, la sociología es maravillosa, así que adelante. Gracias, doctora Diana. Pues nada más felicitar al Instituto Mora porque siga preservando esta calidad de libros, esta calidad de contenidos. Yo tuve la oportunidad de ser parte de algunas presentaciones de libros, la doctora Diana, la doctora Silvia, la doctora Cristina, y creo que son un parteaguas en cómo se escriben las cosas, y celebro que haya esta oportunidad y que haya esta continuidad. Muchas felicidades y adelante. Muchas gracias, Ale. Creo que tenemos todavía unos cuantos minutos, 5 minutitos. ¿Alguien más quisiera intervenir? Bueno, yo los invito a estudiar una carrera de ciencias sociales, son apasionantes. Y además, al final, somos lo mismo, estamos muy hermanados. Antes menos, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, Diana está muy cercana a los historiadores, yo me siento muy cercana a la antropología porque tengo muchos amigos antropólogos y me encanta el trabajo antropológico. No fui antropóloga, entre otras cosas porque no me dan miedo los perros en el campo, esos perros bravos que cuidan las casas, entonces pues, era un impedimento. Bueno, y por otras razones, pero realmente yo tengo alma de antropóloga y de historiadora también, y al final estamos mucho más cercanos de lo que algunos quieren creer, y yo los invito a acercarse y a contemplar la posibilidad de hacer una carrera de ciencias sociales o de humanidades, que realmente son carreras que espero que hayamos podido transmitir ambas, que es muy gozoso, a pesar de que yo recuerdo como de pesadilla estar haciendo la tesis de licenciatura, llevando 6 materias. Los profesores nos decían, tienen que ser trabajos publicables, y tú decías, ¿publicable cómo? Si no me da la vida, y además tenía yo un bebé. Entonces, yo me acuerdo como de locura esa etapa de mi vida, pero hoy a la distancia creo que fue muy gozoso y que puede ser muy disfrutable entrar en este mundo maravilloso e interesante del análisis de lo social histórico desde cualquiera de estas perspectivas, o mejor aún, desde todas estas perspectivas juntas y hermanadas. Eso nada más. Y complementando lo que decía Guadalupe, absolutamente de acuerdo. Creo que esta distinción, que sobre todo viene desde el positivismo sociológico, de querernos separar de las disciplinas más humanísticas, bueno, para empezar, limita lo que pueden ser los alcances de nuestros estudios. Yo estoy convencida, como lo dije hace un momento, de que la sociología sin historia no tiene mayores fundamentos ni tiene mucho que hacer, ¿no? Se puede, pero la verdad es que sus alcances son muy limitados. Por suerte, me parece, las generaciones actuales ya no es como fue mi generación, ¿no? Les digo, y de verdad, yo también tuve excelentes maestros del exilio latinoamericano, Agustín Cueva, que era un ecuatoriano y que fue mi maestro. O sea, yo nunca le pude hablar de tú ni decirle Agustín, era el profesor Cueva.
René Zabaleta, Rui Mauro Marini, todos esos fueron mis profesores y fueron excelentes. El tema era que todo era muy teórico. Entonces, finalmente, eso fue lo que a mí no me gustó tanto. Pero la verdad, como digo, las nuevas generaciones creo que ya son otros programas de estudio y me uniría a la invitación para quienes estén interesados, interesadas en estudiar esto que se llama sociedad. Don Sergio Bagú también fue mi maestro, que barbaridad. En fin, se me olvidan ahorita los nombres, pero a todos aquellos que estén interesados, interesadas, adelante. Es apasionante y lo dice una convertida. Ya lo confesé, así que, pues, bueno, aquí lo dejo porque además creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias y pues ojalá le puedan echar un ojo al libro, aunque no lo vayan a comprar y me vayan a mí a fusilar aquí. Muchas gracias.